Buenas tardes, siendo las 20 horas de este día 15 de febrero de 2019, en presencia del Tribunal, Ministerio Público, querellantes, defensa y el imputado, se reanuda entonces la audiencia de revisión de medida cautelar por efectos de dar a conocer la decisión del Tribunal. Bien, en primer término, en cuanto a la procedencia o no procedencia de este debate, atendida la existencia o no existencia de nuevos antecedentes que permitan abrir nuevamente una discusión respecto de la procedencia de la prisión preventiva, lo cierto es que el artículo 144 del Código Procesal Penal establece que si es el imputado, en este caso a través de su defensa, que solicita la revocación, el tribunal va a citar una audiencia entonces donde se abra debate sobre la subsistencia de los requisitos que autorizan la medida cautelar decretada anteriormente, lo cual a juicio de esta magistratura podrá fundarse o no en nuevos antecedentes. Lo anterior todo es que el artículo 145, al hablar de la sustitución de la prisión preventiva, que es precisamente lo que está solicitando la defensa, que solicita entonces la sustitución de esta medida cautelar por la de arresto domiciliario, entiende el tribunal que ni siquiera exige esa norma la existencia de nuevos antecedentes. Necesidad de nuevos antecedentes que sí se establece en el caso en que no se hubiera dado lugar en su oportunidad a la prisión preventiva y en este caso se estuviera solicitando su imposición. Por lo tanto, el tribunal estima que perfectamente en esta instancia puede volver entonces a revisar la procedencia de la medida cautelar decretada. Aclarado lo anterior, en cuanto a la concurrencia entonces de los presupuestos materiales, entiende el tribunal que en este caso los presupuestos materiales estarían discutidos por la defensa únicamente respecto del delito de homicidio. En cuanto a los antecedentes que justifican entonces la existencia de estos delitos por los cuales ha sido formalizado el imputado, el tribunal entiende que hay antecedentes claros que dan cuenta de la existencia de ambos delitos. Tenemos claro que existe un peritaje tanatológico que ha concluido entonces que el fallecimiento de don Camilo Catrillanca se produce efectivamente por una herida penetrante de bala en la zona posterior de su cráneo. Existe también el peritaje balístico que señala que es el 100% el encamisado el que se encuentra dentro del cráneo de la víctima. También este peritaje balístico en conjunto con el peritaje tanatológico dan cuenta que existe un tiro, un tirador. Ahora, en cuanto específicamente entonces al delito de homicidio consumado, el tribunal estima que el requisito del artículo 140 letra A del Código Procesal Penal se encuentra justificado entonces en los antecedentes que al día de hoy figuran en carpeta de investigación. Ahora bien, respecto de este delito consumado de homicidio, lo que entiende el tribunal que la defensa está discutiendo es precisamente la participación de su representado, teniendo en consideración precisamente que, como aparece en los antecedentes, la muerte se produce por un tiro. Ese tiro proviene de un tirador y ese tirador no es el señor Ávila. También ha quedado claro de los antecedentes de la investigación que se han puesto en conocimiento a este tribunal que, el tiro que provoca la muerte de don Camilo se produce en un contexto en el cual existen 3 funcionarios disparando efectivamente en contra de el tractor en el que se movilizaba don Camilo como conductor y el adolescente MPC como acompañante en la zona del tapabarro, y que efectivamente, como lo señala también la declaración del adolescente y como también es posible extraer tanto del peritaje tanatológico como de los peritajes balísticos, de los informes balísticos que hay, efectivamente esos tiros se producen desde la parte posterior de este móvil, y que efectivamente incluso de la declaración del propio señor Ávila aparece que él también dispara, que dispara al menos 3 tiros según él mismo reconoce, y que de esos 3 tiros al menos uno está recuperado y está peritado balísticamente. Por lo tanto, aparece que en efecto la conducta es simultánea.
Entiende el tribunal que en este sentido también es posible establecer que la conducta de ambos imputados, en este caso, en efecto es dolosa. ¿En qué sentido? ¿O qué antecedentes dan cuenta de aquello? Precisamente la posición de la víctima al momento de recibir el tiro, la posición del vehículo, la posición de los tiradores, que es precisamente por la espalda, que a juicio de esta magistratura, además, haciéndome en este punto cargo de la alegación de la defensa en cuanto al contexto en el que suceden estos hechos y que de alguna manera pudieran haberse considerado a sí mismos los imputados beneficiados, digamos, por una justificante como la del 10 número 10 del Código Penal o la del 411 del Código de Justicia Militar. Lo cierto es que los antecedentes que hasta ahora, bueno, los que fueron expuestos también por el Ministerio Público, es que desde el helicóptero ya se había informado que era una zona asegurada, que estaba en una zona despejada, no estábamos por lo tanto en un contexto de tiroteo, no estábamos en el contexto de una comisión de un delito flagrante que pudiera poner en peligro la vida o la integridad física de los funcionarios que participaban en el procedimiento. Además, se da a entender o se da a significar por la defensa que estos disparos que habría efectuado su representado de alguna forma habrían sido disuasivos para efectos de detener la huida del tractor o para evitar, como lo señaló al principio de la investigación, el fuego cruzado. Lo cierto es que podría haberse entendido que los disparos hubieran sido disuasivos si hubieran hecho uso del armamento de menor poder de fuego que también portaban, lo cual no hicieron. Esa es una decisión estratégica que tomará cada imputado al momento, en el momento preciso, digamos. Portaban armas 9 milímetros, no fueron utilizadas. También aparece que los disparos son efectuados directamente contra el tractor. Disparos disuasivos podrían haber sido disparos dirigidos en otra dirección, al aire, por ejemplo. Y que efectivamente de esta prueba audiovisual, que sin perjuicio de que no se haya expuesto en esta audiencia, es de todos conocida por las razones que ya también todos conocemos. En efecto, las advertencias para detenerse fueron básicamente inexistentes. El poder de fuego comienza inmediatamente y comienza con ráfagas. Por lo tanto, estima el tribunal que no se encuentran, o por lo menos de estos antecedentes no fluye que se hayan encontrado en algún tipo de circunstancia que pudiera justificar su actuar, o la magnitud de su actuar al menos. Y en ese sentido, el tribunal estima que tratándose efectivamente de personal altamente entrenado en la utilización de armas de fuego, que conoce perfectamente cuál es el poder de fuego de las armas que utiliza, que sin perjuicio de la discusión que pueda haber entre defensa y la parte acusadora entre si se trata o no se trata de armamento de guerra o no, lo cierto es que no es armamento civil. Y no es un armamento que tenga baja capacidad de fuego. Efectivamente, como se ha discutido precisamente en audiencias previas, donde también está en duda la utilización de este tipo de proyectiles, es un proyectil que permite matar a una persona de un solo tiro. Por lo tanto, el tribunal estima que a lo menos obró el imputado en este caso con dolo eventual. Ahora bien, en cuanto a la participación específica del señor Ávila en los hechos constitutivos de homicidio consumado, el Ministerio Público viene imputando estos hechos en calidad de autor del artículo 15, número 1, en su circunstancia final. Funda esto, y reproduzco los hechos de la formalización, en que impidió la evitación de la muerte de la víctima al crear un riesgo ilegítimo y concreto dada la relación de los hechos expuestos. En este punto, entonces, es dable hacer presente que, al menos a juicio de esta magistratura y también de parte de la doctrina, la evitación a que hace referencia el artículo 15, número 1, o el procurar impedir, participa también del encabezado del artículo, es decir, debe ser por hechos directos.
es decir, por conductas externalizadas, positivas, encaminadas directamente a un fin, y que este fin evite, ¿cierto?, que evite o procure impedir acciones de terceras personas dirigidas a que la muerte no ocurra. En este caso, si hubiera habido una tercera persona dedicada exclusivamente a impedir, por ejemplo, en este caso específico, que el señor Alarcón siguiera disparando, la conducta tendría que ser que el señor Ávila hubiera tratado de impedir la actuación de esta tercera persona. No es lo que sucede en este caso. El tribunal entiende que sí, efectivamente, el señor Ávila estaba participando en ese momento de un tiroteo. No digo tiroteo cruzado porque los antecedentes ya han descartado esta circunstancia. Pero no es menos cierto que no es una simple abstención de actuar. No se trata tampoco únicamente de actuar al mismo tiempo que el autor ejecutor. Se le atribuye entonces la creación de un riesgo ilegítimo y concreto, y que este riesgo ilegítimo y concreto es efectivamente impedir la evitación de la muerte. A juicio de esta magistratura, esto suena más como una omisión que como una conducta positiva. En este sentido, como ya dije, no existe duda en cuanto a que el señor Ávila también ejecuta disparos. Él admite 3. La pericial balística confirma al menos 1. También por la espalda, también al tractor. Ahora, si nosotros tenemos en consideración o tenemos presente entonces que la muerte de la víctima se produjo por la acción homicida de Alarcón, entonces podría ser considerado, a juicio de esta magistratura, atendido lo señalado, es decir, que la víctima fallece por la circunstancia ya indicada, que la acción del señor Ávila podría constituir una tentativa de delito imposible. ¿En qué sentido? Que mal podría cometerse un homicidio sobre una persona que ya está fallecida. Ahora, entiende el tribunal que ni siquiera podría concluirse que existan aún lesiones consumadas, toda vez que el peritaje tanatológico específicamente establece una herida mortal. En ese sentido, el tribunal estima que, no coincidiendo entonces la actuación que se encuentra acreditada hasta el día de hoy en los antecedentes del imputado, específicamente con la hipótesis de autoría del artículo 15, número 1, en su segunda parte, que, como ya se dijo, requiere de todas maneras una actuación positiva, directa, impidiendo que se evite la muerte, que en este caso no es así, toda vez que no había nadie que estuviera en ese momento impidiendo, lamentablemente, la muerte de don Camilo Catrillanca, es que el tribunal estima que los antecedentes que existen respecto de la participación del señor Ávila no permiten presumir fundadamente su participación en este delito en particular. Ahora bien, voy a pasar entonces a referirme a la hipótesis del artículo 140, letra A, respecto del homicidio frustrado del adolescente. Respecto de esto, como ya se dijo, estima el tribunal que los antecedentes son claros en torno a que no solamente Alarcón dispara, sino que también lo hace el señor Águila, que los antecedentes, como ya se señaló, revelan un dolo a lo menos eventual respecto de esta conducta, y que al menos de los al menos 12 tiros que logra escucharse en la grabación, al menos 3 ya el propio señor Ávila ha admitido que percutó. Ahora, las circunstancias de no producirse la muerte del joven MPC efectivamente responde a causas ajenas a la voluntad de los tiradores, ya sea por el movimiento del tractor o por el movimiento del joven precisamente a la orden de don Camilo de agacharse. Ahora, en cuanto al grado de desarrollo de este delito, aparece de los antecedentes que el joven MPC presenta lesiones atribuibles a conductas diversas a los disparos del imputado y de los demás funcionarios presentes y que estaban haciendo uso de armamento de fuego en ese momento. A juicio de esta magistratura, si bien es claro entonces que puede atribuirse
hechos directos de ejecución al imputado presente en esta audiencia, es decir, disparos con armas de alto poder de fuego, lo cierto es que no se produce en el joven una herida apta para producir el resultado de muerte. El curso causal, entiende el tribunal, se interrumpe, afortunadamente, en momentos previos a que el joven pudiera estar herido de muerte, efectivamente por hechos ajenos a la voluntad del imputado. Lo que a juicio de esta magistratura constituye tentativa del delito de homicidio, pues a falta de herida mortal, que no es lo mismo que la muerte misma, no podría estimarse frustrado el delito. Por lo tanto, existen antecedentes que dan cuenta de la existencia del delito, no así respecto del grado de desarrollo señalado por el persecutor. Ahora bien, en cuanto a los presupuestos materiales de los delitos de obstrucción a la investigación e infidelidad en la custodia de documentos, en primer término, respecto de la obstrucción, no hay mayor discusión respecto a su existencia. Tanto la defensa como los persecutores admiten que existen antecedentes que dan cuenta de la existencia de este delito. ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? Eso no está en discusión. Ahora, la defensa lo que señala es que existe una retractación oportuna en los términos del mismo artículo 269 bis del Código Penal, lo cual podría resultar en una atenuante o en una calificante dependiendo de las circunstancias del delito. Ahora, para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, retractarse es revocar expresamente lo que se ha dicho o desdecirse. A su turno, oportuno es aquello que se hace o sucede en tiempo, a propósito y cuando conviene. Sin perjuicio que estima el tribunal que existe una revocación expresa por parte del señor Ávila en cuanto a los primeros dichos suyos que figuraron en esta investigación, el tribunal estima que al menos en este estadio procesal no puede estimarse aquello como oportuno, toda vez que todos los antecedentes dan cuenta que él básicamente se ve compelido por la contundencia de los antecedentes que van surgiendo con posterioridad y que son por todos conocidos, a admitir que en efecto, en primer término no había un enfrentamiento, que él sí portaba una cámara y que efectivamente destruyó la tarjeta de memoria. Por lo tanto, a juicio de esta magistratura, los presupuestos materiales de este delito continúan intocados. Ahora, en cuanto a la infidelidad en la custodia de documentos, si bien esta juez concuerda con la juez que decretó la prisión preventiva acerca de las circunstancias de ser esta conducta subsumible dentro de la obstrucción a la investigación, no es menos cierto que estos hechos tienen circunstancias especiales, específicamente que se trata de un funcionario público que destruye especies fiscales y teniendo también presente la magnitud de la calidad de información perdida para los entes persecutores gracias a esta conducta. Por lo tanto, respecto de los presupuestos materiales de todos los delitos por los cuales ha sido formalizado, ya con esto entonces concluyo respecto del pronunciamiento en este punto y paso a la necesidad de cautela de la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, si bien esta magistratura estima que no se da el 140 letra B respecto al homicidio consumado, no es menos cierto que pervive una imputación por homicidio en un grado de desarrollo imperfecto. Tampoco es menos cierto que los antecedentes de la investigación dan cuenta de la especial naturaleza tentatoria de este delito contra el bien jurídico protegido y las circunstancias de comisión del mismo que todos han reiterado varias veces ya en estas alegaciones. Básicamente, se dispara con armamento de alto poder de fuego a la espalda de dos personas que están en un vehículo descubierto, que no se encuentran armadas, que no están atacando al personal policial,
y respecto de quienes, como ya se dijo, no puede estimarse que se trate de tiros disuasivos. Además, en cuanto a la circunstancia de continuar siendo varios los delitos por los cuales ha sido formalizado el imputado, como ya dije, la naturaleza y circunstancias del homicidio, que efectivamente participan en estos hechos un grupo de al menos 4 personas, que no solo actúan como un grupo cohesionado, sino que además en grupo ocultan información para el esclarecimiento de este hecho. El tribunal estima que, fundado en lo anterior, se mantiene la necesidad de cautela de protección de la seguridad de la sociedad y además estima el tribunal necesario hacerse cargo de algunos puntos que hace presente la defensa y que no fueron incluidos en la resolución previa. En cuanto a que los peritajes o los metaperitajes den cuenta de que haya existido o no un rebote del proyectil, que el proyectil se haya destruido o no destruido, eso no cambia la calificación jurídica del hecho, sin perjuicio de lo que el tribunal ha resuelto en cuanto a las hipótesis de participación. Como ya se dijo, se descarta desde ya entonces, por lo menos en este estadio procesal, la existencia de algún tipo de justificante o de atenuante de responsabilidad, atendido lo señalado en cuanto a que los disparos no son disuasivos o que haya podido existir algún tipo de retractación oportuna en el caso del delito de obstrucción. Y en cuanto a la metapericia tanatológica, lo que la defensa critica entonces del peritaje del servicio médico legal es que efectivamente señala que es un solo proyectil que no se destruye y que es un solo tiro, una sola lesión, y el tanatólogo del metaperitaje entonces concluye que la dispersión del proyectil se provoca antes de su ingreso al cuerpo de la víctima. Misma crítica, son conclusiones a las que llega el perito, conclusiones balísticas a las que llega un perito tanatólogo. Básicamente, entonces, el tribunal, sin perjuicio de lo que se ha resuelto respecto de los presupuestos materiales en cuanto al delito de homicidio consumado, estima que por las razones ya señaladas se mantiene la necesidad de cautela de la medida cautelar de prisión preventiva, precisamente por constituir la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad. Teniendo presente lo anterior, entonces, no se hace lugar a la solicitud de la defensa en cuanto a sustituir esta medida cautelar por la de arresto domiciliario, se mantiene la medida cautelar. ¿Alguna otra solicitud? No sé. Sí, señor. En virtud del artículo 138, 138, venimos a solicitar que el señor disponga las medidas para que puedan ser devueltas en ejecución las ropas de don Camilo Catrillanca, que a solicitud de la familia fueron solicitadas a la fiscalía, la ropa que tenía al momento de la muerte ya no quedan más pericias, obviamente hay que hacer al respecto con respecto a la ropa. Solicitamos que ¿Y estas especies están en poder del Ministerio Público? El Ministerio Público, sí, señor. Señor fiscal. Su señoría, respecto de la evidencia que consiste en las ropas de Camilo Catrillanca, efectivamente fueron sometidas a peritaje. Ya no hay más peritajes pendientes, están a disposición de la Fiscalía. Nosotros no son elementos que vayan a caer en comiso o que vayan a ser utilizados como parte de la prueba de cargo, por lo tanto no tenemos ningún inconveniente si se solicita y no hay oposición de ningún interviniente en devolverla a la víctima. ¿El resto de la parte persecutora? Su señoría, esta parte también va a solicitar la devolución de las ropas del adolescente MPC que también están incautadas. Señor fiscal. Sí, en el mismo sentido. Bien. No hay oposición, señoría. Por nuestra parte no, señoría. ¿La defensa? No, ninguna. Bien, entonces, como se pide a ambos querellantes, debiendo solicitarlo por las vías correspondientes al Ministerio Público. Sí. Señoría, nosotros tenemos una petición, si bien es cierto son causas diversas, pero para nuestra teoría del caso se hace necesario que el Ministerio Público ingrese la carpeta del robo o copia de la carpeta del robo en estos antecedentes, porque hasta el momento hemos hablado mucho de los hechos coetáneos, pero sin tener precisión
de los antecedentes investigativos objetivos que están en esa carpeta. Es más, esta petición la hago porque el señor fiscal me ha comunicado que sin una autorización judicial él no podría hacerlo. Creo que, a mi modo de ver, esta solicitud que estoy haciendo a este tribunal es innecesaria, pero la hago por la oposición de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía obra bajo el principio de unidad, su señoría. Entonces creo que si el fiscal se opone, como que a usted la garantía, lo manifiesto, que ruego que esta carpeta se allegue a la carpeta de esta causa. A la carpeta de investigación de esta causa. Sí, de esta causa. Bien, hago presente, previo a dar la palabra al Ministerio Público, que esa causa corresponde en efecto a una causa que está en tramitación judicial, que se encuentra además reservada. Y ahora sí, habiendo informado aquello, tiene la palabra el Ministerio Público. En razón de lo que se acaba de comunicar, esa es la razón por la que desde este fiscal no ha solicitado esos antecedentes, porque forman parte de otra carpeta de investigación de otros antecedentes que entiendo que están sujetos a reserva y por lo tanto a pesar de la comunicación y de la unidad de actuación del órgano persecutor, no podemos dejar de aplicar o de considerar lo que dispone el artículo 182 en cuanto al secreto de las actuaciones de investigación. Y en ese sentido, en esa causa también hay otros intervinientes cuyos derechos eventualmente podrían verse afectados. Si el tribunal autoriza, entonces no hay ningún inconveniente por parte de la Fiscalía de requerir esos antecedentes, copia de toda esa carpeta de investigación a la Fiscalía Local de Coyipulli, donde se está llevando adelante. Pero en esa investigación, insisto, uno de los intervinientes como imputado es víctima en esta causa. Así y es. creo que también tiene que manifestar o tiene que dársele la oportunidad y que manifieste lo que estime conveniente sus derechos antes de poder decretar una diligencia de esa naturaleza por parte de la Fiscalía. Me da un segundo, colega, voy a revisar la causa y el fundamento de la reserva. Fundado precisamente en primer término en que se trata respecto del delito, una causa que aún está en investigación, y respecto del imputado, porque por el hecho de ser adolescente, se está resguardando su presunción de inocencia. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal autorizaría a la defensa a que el Ministerio Público efectúe lo que usted está solicitando, siempre y cuando se adquiere el compromiso de que de ninguna manera se divulgue el contenido de la carpeta. Sucedería, si quiere, esta parte solo, sucedería, si quiere, pero su señoría, me apercibe bajo los términos del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, bajo estricta reserva de que la defensa del señor Ávila no divulgue bajo ningún respecto, so pena de cometer el delito de desacato. Bien, un segundo. La querellante, entiendo, también en representación del adolescente. sí, su señoría, esta parte viene a reponer la resolución toda vez que no se me dio traslado respecto de la Lo que pasa es incidencia. que usted está aquí como querellante, no como defensor de la víctima. Ese es el punto, o sea, del imputado, a eso me refiero. Pero tiene la palabra si es que Sí, su desea señoría, utilizar. lo que pasa precisamente por las razones que se había pedido el secreto de la investigación, ni siquiera la defensa del adolescente ha tenido acceso Así es. a ciertos antecedentes de la investigación y asimismo, su señoría, el agruparla o traer la carpeta de investigación en la cual el adolescente es imputado, sin duda es una afectación clara de sus derechos y por la ya estigmatización que ha sufrido este adolescente a raíz de los hechos de los cuales fue víctima. Vamos a traer la causa como imputado a la causa donde él es víctima y sin duda esa situación va a ser vulneratoria para él, su señoría, y en razón de eso solicito que se rechace la solicitud del... Bien, del- ¿Defensoría de la Niñez? Señoría, yo tengo una duda y que tiene que ver con un aspecto procesal, porque en principio tiendo a estar de acuerdo sospechosamente con lo que plantea el defensor Jara, digamos. Porque
el tema de tener causas y de acumular causas en una investigación es una decisión desde el punto de vista investigativo privativo del Ministerio Público. Me parece que en tanto no implica ni requiere de una autorización judicial un ámbito de esa naturaleza. Por lo tanto, la primera pregunta que tengo... Primero me interesa declarar que hasta donde entiendo el adolescente no es imputado del delito de robo en ninguna circunstancia, y eso me parece que es importante que quede meridianamente claro y dicho en audio y conocido públicamente aprovechando la transmisión de esta audiencia. En segundo término, la pregunta es si cuando hablamos del secreto al que hace referencia su señoría, se refiere a un tema administrativo judicial para el tema de acceder por vía del sistema informático, o estamos hablando de que el fiscal del caso decretó el secreto de la investigación, porque evidentemente eso nos pone en un margen de discusión que es distinto, y desde ahí, como nosotros tampoco, por razones obvias, al no ser intervinientes en ese caso, hemos tenido acceso a esa información, me gustaría precisar ese aspecto. Efectivamente, la reserva de la causa es un trámite judicial, el que se decretó por orden de esta magistratura, básicamente cuando se puso en conocimiento por parte del fiscal que lo que figuraba dentro de esta causa, tanto las actuaciones que hice en relación con el adolescente como otras actuaciones de investigación que se han solicitado al tribunal, estaban filtrándose a través de la página del Poder Judicial. Efectivamente, a mí hasta ahora no me consta que la Fiscalía haya decretado el secreto de la investigación de alguna manera. ¿El secreto de la investigación? ¿Ustedes no han tenido entonces acceso a la carpeta investigativa? Hay ciertas piezas que están con secreto, pero son varias. No las tengo ahora en este momento, pero son varias que están en... Entonces, la defensa viene en modificar un poco lo solicitado en aquellas partes en que el fiscal no tenga secreto la investigación. Solicito que la incorpore como parte integrante de esta investigación. Entiendo sin perjuicio del principio de la unidad de acción del Ministerio Público, esta es una causa que está siendo llevada por la Fiscalía Local de Coyipulli. Entiendo, señor fiscal, que lo procedente a juicio de esta magistratura es que la solicitud se haga ante la Fiscalía de Coyipulli. Esa es la vía procesal. Sí. Estamos hablando de agrupación de causas. Es irrelevante en que alguna pieza o parte importante esté con secreto decretado, porque ese secreto está un poco indefinido. Entonces, la medida que se levanta, digamos que el conocimiento de las partes por fuera. Y si es una agrupación de causas. No es agrupación, entiendo yo. Es una sola causa. Sin tenerla a la vista. El camino me parece que es correcto y con la razón suya es que resuelva el Ministerio Público. No enchampamos una... Sí, yo tiendo a considerar que los colegas llevan razón y que lo que yo debería resolver es ocúrrase ante quien corresponda. Véase Fiscalía Local de Coyipulli. Y si me la niegan, ahí recurriré ante su señoría por cautela de garantía. Supongo que podría ser procedente. Ya. Bien. Bien, ahora sí. Su señoría, asiento, por favor, colegas. Todavía hay... Por favor, esto es serio. Se ha solicitado por esta parte, es de público conocimiento también, la exhumación del cuerpo del señor Camilo Catrillanca. ¿Ya? Yo voy a hacer simplemente le voy a pedir que tenga presente este magistrado que nosotros no hemos renunciado a esa diligencia y a insistir, ya sea por vía de insistencia del 257 del Código Procesal Penal o de cautela de garantía respecto de esa exhumación. No lo vamos a hacer ahora porque vamos a pedirle al perito tanatólogo privado que tenemos mayores antecedentes para la procedencia y justificar mejor el rechazo de la Fiscalía. En ese sentido, sería que este tribunal tenga presente que en caso alguno renunciamos a dicha diligencia y que no se entienda precluido nuestro derecho a insistir en la misma por la vía judicial. Eso es simplemente. Téngase presente. ¿Sí? Bien, remítase copia entonces del acta a Fiscalía, Querellantes, Defensas, 2035, se pone término a la audiencia.